El ascensor se detuvo en el piso 20 con un suave timbre y las puertas se abrieron para revelar un elegante pasillo de oficinas con paredes de cristal esmerilado. Emma Blake salió, alisándose las mangas de su blazer. Con el corazón latiéndole con fuerza, nunca había caminado por esos pasillos como otra persona que no fuera la hija del director ejecutivo. Pero hoy era diferente, hoy nadie sabría que era Emma Blake Harris, de Blake & Co. Industries. La identificación que llevaba prendida en la solapa decía Emily Bennett, asistente administrativa temporal, un nombre tan claro como el puesto que iba a asumir. Su padre había accedido a regañadientes a dejarla hacer esto, con una condición, que nadie descubriera quién era en realidad. Al pasar junto a rostros conocidos que no la miraban dos veces, sintió una extraña mezcla de miedo y libertad. Por primera vez en años, podía ser vista como una persona normal, una empleada más con una credencial, una lista de tareas y un cubículo. Llegó al ala administrativa y se detuvo. A través de la pared de cristal, vio a una joven escribiendo rápidamente en su escritorio, sus rizos castaño oscuro recogidos en un moño bajo, la mirada concentrada y alerta. Parecía tranquila, precisa, justo el tipo de persona que Emma nunca había aprendido a ser. ¿Eres la nueva empleada temporal?, preguntó la mujer sin levantar la vista. Sí, Emily Bennett, respondió Emma, esforzándose por mantener la voz firme. La mujer se puso de pie, ofreciendo una sonrisa cortés pero distraída. Rachel Monroe. Soy la secretaria ejecutiva del señor Blake. Su voz era cálida pero eficiente, como si hubiera repetido esas palabras 1000 veces. Te ayudaré a empezar. Tu escritorio está allí. Emma parpadeó. Así que esta era Rachel, la guardiana del caótico calendario de su padre, la mujer cuyo nombre siempre se pronunciaba con una mezcla de miedo y admiración en las reuniones corporativas. Emma solo la había visto de lejos, siempre serena, siguió a Rachel hasta un pequeño escritorio cerca de la ventana, donde ya le esperaba una computadora. La vista mostraba el horizonte de la ciudad bañado por la luz de la mañana, pero Emma apenas lo notó. Su atención estaba fija en la mujer que estaba a su lado. Principalmente, ayudarás con la programación de citas, algunos archivos y trabajo telefónico ligero, dijo Rachel. Si no sabes algo, pregunta. Es mejor que adivinar. Emma asintió rápidamente. Entendido. Gracias. Rachel sonrió fugazmente y regresó a su escritorio. Así, Emma se volvió oficialmente invisible. Sin trato especial, sin miradas de reconocimiento, solo Emily Bennett, empezando desde abajo. El resto de la mañana transcurrió entre tareas de incorporación y clics incómodos. Emma no había usado una unidad compartida desde la universidad. Se las ingeniaba para navegar por el correo electrónico y se sentía torpe cada vez que tenía que preguntarle algo a Rachel. Al mediodía, Rachel pasó junto a su escritorio con 2 cafés en la mano. Emma levantó la vista esperanzada, pero Rachel simplemente arqueó una ceja. ¿Tomas café? Vivo de ello, dijo Emma intentando mantener un tono informal. Rachel dejó una de las tazas en el escritorio de Emma sin decir palabra y regresó al suyo. No era exactamente amabilidad, pero tampoco indiferencia. A última hora de la tarde, Emma había enviado 3 correos electrónicos, presentado una docena de contratos y cometido 2 errores, ambos corregidos por Rachel antes de que nadie más pudiera notarlo. No está mal para ser el primer día, dijo Rachel mientras recogía sus cosas. Mañana, intenta iniciar sesión en el portal financiero antes de las 10 de la mañana, así ahorras tiempo. Emma sonrió. Gracias por el consejo. Rachel se detuvo en la puerta, mirándola pensativa. ¿Te pareces a alguien que ya conozco? ¿Tienes una hermana que trabaje aquí? Emma se quedó paralizada por una fracción de segundo. No, aunque me pasa a menudo. La mirada de Rachel se detuvo un segundo más. Luego se encogió de hombros y se fue. Emma se hundió en su silla con un silencioso suspiro de alivio. Esa noche, Emma yacía en la cama mirando el techo de su apartamento en el centro.
Nunca se había sentido más viva, ni más aterrorizada. Tenía 12 semanas en este rol. 12 semanas para descubrir quién era sin el dinero, sin el nombre, sin el peso de ser la hija de Blake, y 12 semanas fingiendo. Ella no quedó cautivada por la mujer que simplemente le entregó un café como si fuera nada, e hizo que su corazón se acelerara como nunca. A la mañana siguiente, la oficina olía ligeramente a tinta y aire reciclado, pero los nervios de Emma vibraban con algo más fresco, la anticipación. Llegó 15 minutos antes, con la esperanza de parecer más competente de lo que se sentía. La oficina seguía en silencio, bañada por la suave luz gris azulada de la mañana que se filtraba por las persianas. Tomó asiento y abrió su bandeja de entrada, solo para encontrar una nota adhesiva en el teclado. Asterisco intenta sonreír antes de la cafeína. Es menos aterrador. Asterisco Emma parpadeó y luego sonrió a su pesar. Levantó la vista justo a tiempo para ver a Rachel dejando su bolso en la silla. Ya llevaba una taza de viaje en una mano, con una expresión de absoluta calma en el rostro. Sus miradas se cruzaron y Rachel le dedicó una sonrisa apenas perceptible. No doy miedo, dijo Emma sosteniendo la nota como si fuera una insignia. Eso es discutible, respondió Rachel, tomando un sorbo. Pero estás mejorando. Emma negó con la cabeza y se rió. Ese intercambio, rápido, agudo e inesperadamente cálido, marcó la pauta para el resto del día. Las tareas fluyeron más rápido ahora. Rachel le asignó coordinar los horarios de las reuniones con los jefes de departamento, revisar los informes en busca de errores tipográficos y recopilar notas para la próxima presentación a los inversores. Seguía siendo el tipo de trabajo que la mayoría pasaría por alto, pero Emma se lo tomó en serio. A última hora de la mañana, Rachel apareció junto a su escritorio con 2 cafés de nuevo. No estaba segura de si te escaparías después de lo de ayer, dijo, dejando la taza. Emma ladeó la cabeza. ¿Por qué lo haría? Te sorprendería saber cuántos trabajadores temporales aguantan un día en este edificio. Emma tomó la taza y sonrió. Entonces, me tomaré 2. Rachel se apoyó brevemente en el escritorio, cruzándose de brazos. Entonces, ¿dónde trabajabas antes de esto? Emma dudó. Lo había ensayado. Una empresa boutique. Trabajo administrativo principalmente. Quería algo un poco más estructurado. Rachel asintió lentamente. Tiene sentido. Eres perspicaz, aunque un poco inseguro con el software, pero estás aprendiendo rápido. No era solo un cumplido, era aprobación. Y viniendo de Rachel Monroe, le cayó como un pequeño alfiler en el pecho. A la hora del almuerzo, Emma se encontró sentada sola en la sala de descanso con un recipiente de plástico lleno de pasta sobrante. Había evitado a propósito el comedor ejecutivo, era demasiado arriesgado. Para su sorpresa, Rachel entró unos minutos después, con una ensalada sencilla en un libro. Emma dudó, sin saber si invitarla a conversar, pero Rachel le dio la solución. No me gusta charlar durante el almuerzo, dijo, sentada a 2 asientos de distancia. Pero no me molesta la compañía. Emma se rió entre dientes. Me parece bien. Me gusta la gente callada. Suelen decir más cuando importa. Rachel la miró con curiosidad. Esa es una opinión poco común en esta oficina. Compartieron un silencio tranquilo y agradable por un rato. En algún momento, Emma notó que Rachel ya no estaba leyendo, solo miraba por la ventana, masticando lentamente y con la mirada perdida. ¿Un día difícil?, preguntó Emma suavemente. Rachel giró la cabeza. Un año difícil. Emma no insistió. En cambio, asintió levemente, como si dijera, estoy aquí si alguna vez quieres hablar. Rachel no respondió de inmediato, pero se produjo un cambio, algo tácito, algo frágil. Esa misma tarde, una avalancha de conflictos de agenda hizo que Rachel cambiara de llamada. Emma intervino discretamente, ajustando los horarios de las reuniones, imprimiendo las agendas y respondiendo las preguntas de un ejecutivo junior despistado. Cuando Rachel regresó y vio el caos, arqueó las cejas. ¿Te encargaste de todo eso?
Emma se encogió de hombros. No estuvo tan mal. Rachel la miró un momento y luego sonrió, suave y sincera esta vez. Quizás sobreviva esta semana. Emma le devolvió la sonrisa. Primero lleguemos al viernes, al final del día, cuando las luces empezaban a apagarse y la oficina se vaciaba. Rachel pasó junto al escritorio de Emma al salir. No estás mal, Emily, dijo. No lo digo a la ligera. Emma permaneció allí sentada unos instantes más después de irse, con la calidez de las palabras de Rachel impregnada en su interior como el último sorbo de un buen café. Empezaba a preguntarse si este plan, este riesgo, le traería más de lo que esperaba, no solo lecciones sobre el mundo real, no solo liberarse de su nombre, sino quizás algo completamente distinto. Al final de su primera semana, Emma había aprendido más sobre las operaciones diarias de la empresa que nunca en una reunión de la junta directiva. Pero lo que más la fascinaba no eran las hojas de cálculo ni los sistemas internos, sino Rachel. Rachel era eficiente hasta la gracia. Nunca alzaba la voz, pero nadie se atrevía a desafiarla. Escribía rápido, se movía rápido, pensaba con rapidez, y, sin embargo, había algo tierno bajo la superficie, una quietud que Emma había empezado a anhelar. Todos los días compartían pequeñas conversaciones. Nada revelador, nada demasiado personal, pero era suficiente para mantener la curiosidad de Emma afilada como una cuchilla. El martes por la mañana, Emma llegó y encontró a Rachel ya en su escritorio, claramente frustrada con su monitor. ¿Estás bien?, preguntó Emma, dejando su bolso en el suelo. Rachel suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. La presentación del presupuesto para la próxima semana. Uno de los ejecutivos quiere reestructurar el flujo. Lo cual es un código que dice que no lo leí, pero que de todas formas quiero hacer cambios, dijo Emma con una sonrisa. Déjame ayudarte. Soy bastante buena con PowerPoint, respondió Emma. Rachel arqueó una ceja. ¿No dijiste que trabajabas en administración en una empresa boutique? Lo hice, pero también trabajé como hada de presentaciones no oficiales, respondió Emma, esperando que su encanto enmascarara la media mentira. Rachel la observó un segundo y asintió. Muy bien. Muéstrame lo que tienes. Durante las 2 horas siguientes, estuvieron sentadas una al lado de la otra. Rachel revisaba datos mientras Emma reestructuraba diapositivas. Sus hombros se rozaron una vez, luego otra, hasta que Emma se dio cuenta de lo cerca que estaban. Rachel olía a cítricos y a algo ligeramente cálido, quizás a madera de cedro, y eso le estaba dificultando la concentración. Finalmente Emma dijo, «Esto es realmente perfecto». Sus miradas se cruzaron. Pasó un instante. Entonces Rachel se aclaró la garganta y se recostó. «Gracias». Emma apartó la mirada rápidamente, con el corazón acelerado. Esa misma tarde, los convocaron a una reunión de preparación de emergencia para la visita sorpresa de un inversionista. Uno de los asistentes junior entró en pánico porque una fotocopiadora se había roto, y mientras Emma se encargaba de la impresión, Rachel se encargó del itinerario de los invitados. A las 5, ambos todavía estaban en la oficina, exhaustos. ¿Quieres un descanso?, preguntó Rachel, de pie junto al escritorio de Emma. Emma parpadeó. ¿Un descanso? Rachel ladeó la cabeza. Te mostraré el lugar secreto. Todo asistente necesita uno. Intrigada, Emma la siguió pasando los ascensores, subiendo por una escalera medio escondida y llegando a una pequeña terraza en la azotea, escondida tras las salas de conferencias superiores. No era nada especial, una estrecha franja de hormigón y acero, pero tenía vistas del horizonte y no había nadie más alrededor. Rachel se sentó en la cornisa. Aquí es donde vengo a respirar. Emma estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados para protegerse del viento. ¿Subes sola? Rachel asintió. A veces necesito distancia. No soy muy sociable. Emma la miró de reojo. Pareces tener buena relación con la gente. Se me da bien gestionarla. Eso es diferente.
Permanecieron en silencio un rato, mientras la ciudad se extendía dorada y naranja bajo ellas. Rachel bajó la mirada hacia sus manos. Mi hermana dice que me escondo demasiado. Que no dejo que nadie se acerque. Quizás sea porque la gente equivocada lo intentó, dijo Emma en voz baja. Rachel se giró hacia ella, con una dulzura en la mirada. Otro instante. Emma dudó un momento y luego dijo, sé lo que se siente cuando no te ven. Rachel no respondió, pero la mirada que le dirigió a Emma fue más íntima que las palabras. Para el viernes, ya habían cogido ritmo. Emma llegó temprano, Rachel trajo el café. Resolvieron crisis juntas y compartieron chistes entre dientes durante las reuniones de equipo. Esa tarde, ambas se quedaron hasta tarde otra vez, revisando el borrador final de la agenda para inversores. El edificio estaba en silencio, casi inquietante, y el suave zumbido del teclado de Rachel llenaba el silencio. Emma se sentó frente a ella, fingiendo corregir un informe que ya había leído 2 veces. ¿Por qué aceptas este trabajo?, preguntó Rachel de repente, sin levantar la vista. Emma parpadeó. ¿Qué quieres decir? Eres inteligente, rápida y demasiado refinada para ser solo una empleada temporal. Algo no cuadra. A Emma se le secó la boca. Quizás necesitaba un cambio de aires. Rachel la miró un buen rato. Bien. Luego se levantó, se estiró y caminó hacia la cocina. Emma la siguió un minuto después, agradecida por el cambio de aires. Cogió la cafetera al mismo tiempo que Rachel, y sus manos chocaron. Ambas rieron, nerviosas, incómodas. Luego la risa se apagó. Rachel la miró, escrutándola, y Emma no pensó. Se inclinó y, por un segundo, Rachel no se movió. Entonces sus labios se encontraron, tentativos, cálidos, todavía temblorosos por la sorpresa. La mano de Rachel rozó la cintura de Emma, con dedos ligeros, como si dudara si acercarla o apartarla, pero no se apartó. Cuando terminó el contacto, Rachel se apartó lentamente. Emily. El corazón de Emma latía con fuerza. Lo siento. Era Rachel. Negó con la cabeza. No te disculpes. Otra pausa. Deberíamos irnos, dijo Rachel, con la voz más baja. Sí, respondió Emma con la voz tensa. Mientras salían juntas, Emma sintió 100 cosas a la vez, alegría, culpa, miedo y algo más. Profundo, más difícil de nombrar. Porque por primera vez, se dio cuenta de que esto ya no era solo un juego. Y pronto, la verdad llegaría a ella. El fin de semana llegó y se fue como un borrón, pero el recuerdo de los labios de Rachel permaneció en la mente de Emma con dolorosa claridad, la calidez, la vacilación, la electricidad. Era lo único en lo que podía pensar. Y no había sabido ni una sola palabra de Rachel desde entonces. Llegó la mañana de lunes, gris y húmeda, de esas que hacen que la ciudad parezca más pequeña, más íntima. Emma se miró fijamente en el espejo del ascensor, ajustándose el cuello de la camisa, controlando la respiración. No estaba segura de qué esperar: frialdad, distancia, tal vez incluso arrepentimiento. Se lo merecía todo. Cuando la puerta del piso 20 se abrió, entró despacio, recorriendo con la mirada el ala de administración. El escritorio de Rachel estaba vacío. Se le revolvió el estómago. ¿La estaría evitando? Emma ocupó su lugar e intentó concentrarse en su bandeja de entrada, pero cada minuto que pasaba solo le añadía peso al pecho. Entonces, a las 9:12, entró Rachel, el pelo húmedo por la lluvia, los abrigos colgados de un brazo y el café en el otro. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Emma contuvo la respiración. Rachel se detuvo un instante y luego caminó hacia su escritorio sin decir palabra, ni una nota, ni una sonrisa, ni un café. El silencio era más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho.
La tensión entre ellas crecía a lo largo del día, crepitando bajo la superficie con cada hora que pasaba. Emma no dejaba de mirarla, buscando una señal, cualquier señal, de que Rachel no se estaba cerrando. Al caer la tarde, Emma no aguantó más. Se levantó y se acercó al escritorio de Rachel. En voz baja, ¿podemos hablar? Rachel no levantó la vista. Hablamos ahora. Emma dudó. Aquí no. Los dedos de Rachel se detuvieron sobre el teclado. Se hizo un silencio. Entonces, con una exhalación suave, dijo, 5 minutos en la azotea. La terraza no había cambiado, pero ellos sí. Rachel estaba de pie cerca del borde, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. El viento le tiraba suavemente de los rizos. Emma se quedó unos pasos atrás, insegura. No me lo esperaba, dijo Rachel en voz baja, sin darse la vuelta. No lo planeé. Emma admitió, simplemente pasó. Rachel soltó una risa sin humor. Eso era obvio. Emma se acercó en voz baja, lo siento si me pasé de la raya. Otro silencio. No sé si te pasaste de la raya, respondió Rachel, mirándola por fin, o si yo quería que lo hicieras. Sus miradas se cruzaron, y Emma vio el conflicto en ellas. No era ira, era miedo, confusión, anhelo. Lo decía en serio, dijo Emma en voz baja. El roce, Rachel dejó caer los brazos a los costados. Parecía cansada, expuesta. He sido cuidadosa durante tanto tiempo, murmuró. Este trabajo, esta empresa, he trabajado demasiado como para dejar que los sentimientos interfieran. La voz de Emma se quebró levemente. ¿Y si ya lo están? Rachel dio un paso adelante lentamente. Eres un misterio, Emily. No hablas de tu pasado. Esquivas preguntas. Y a veces, me miras como si ya hubieras decidido algo. Emma tragó saliva con dificultad. Quizás sí. Otra pausa. Los ojos de Rachel se posaron en sus labios y luego volvieron a subir. El corazón de Emma latía con fuerza. Lo sintió crecer de nuevo, esa atracción, esa gravedad entre ellas. Esta vez, Rachel acortó la distancia. El roce fue más lento ahora, menos sorprendido, más seguro. La mano de Rachel rozó la mejilla de Emma, suave, deliberada. Emma se inclinó hacia ella, aferrándose a su calor. El ruido del mundo se desvaneció y, por un instante, solo existió la respiración compartida. Cuando se separaron, ninguna se apartó del todo. Rachel exhaló contra su piel. No podemos fingir que esto no ha pasado. Emma la miró a los ojos. No quiero. Rachel asintió, como si comprendiera el riesgo. Pero ahora dijo más bajo, sigo sin saber quién eres. A Emma se le encogió el estómago. Todavía no. No podía decírselo. No así. Te lo diré, dijo Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. Solo que hoy no. Rachel frunció el ceño, pero no insistió. Puedo esperar un poco, respondió. Pero no hagas que me arrepienta. Permanecieron en silencio un rato más, mientras las luces de la ciudad empezaban a parpadear bajo ellas. Entonces, sin decir nada más, Rachel se apartó y regresó a la escalera. Emma permaneció sola en la terraza, rozándose los labios con los dedos. Un roce había iniciado algo, pero la verdad que ocultaba podría ser precisamente lo que lo pusiera fin. A la mañana siguiente, Emma sentía el peso de cada palabra no dicha como una piedra en el pecho. Rachel la saludó con un gesto cortés de la cabeza, ni cálido ni frío. No era evasión, solo contención, como si Rachel hubiera ocultado cada emoción tras un muro cuidadosamente medido. Y Emma no sabía si sentirse aliviada o devastada. Trabajaban en tándem como siempre, pasando archivos,
respondiendo correos electrónicos, coordinando citas, pero el ambiente entre ellas había cambiado. La tranquilidad, la chispa, el leve zumbido de algo floreciente, se había ido, o al menos estaba oculto. Emma se sorprendió observando a Rachel por el borde del monitor, la forma en que se mordía el labio inferior al concentrarse, la forma en que sus dedos bailaban sobre el teclado como música. Había tocado esos labios, sentido esas manos, y ahora eran de nuevo desconocidas, envueltas en un silencio demasiado frágil para romper. Al mediodía, Emma ya no aguantaba más. Siguió a Rachel a la sala de descanso y esperó mientras se servía el té. ¿Estamos bien?, preguntó en voz baja. Rachel no la miró. Estamos bien. No pareces estar bien. Rachel dejó la tetera con cuidado. ¿Qué quieres que te diga, Emma? Emma dudó. Que no te arrepientes. Que lo decías en serio. Rachel se giró, con la mirada tranquila pero cautelosa. No suelo tocar a la gente que no me importa. Emma sintió un alivio. ¿Entonces por qué actúas como si no existiera? Rachel negó con la cabeza. Porque no puedo permitirme desear esto, y tú no me dices que escondes. Esa no es una buena combinación. Las palabras le cayeron como un rayo, cortantes y silenciosas. No estoy jugando contigo, dijo Emma en voz baja. Solo necesito más tiempo. Rachel la observó un buen rato. El tiempo se gana, y estás pidiendo confianza sin darla. Se fue sin esperar respuesta. El resto de la semana transcurrió en un torbellino de silencios. La conexión entre ellas permaneció bajo la superficie, viva y dolorida, pero intacta. Cada vez que Emma miraba a Rachel, quería hablar, confesar, pero el miedo la atenazaba demasiado. No estaba lista para decir que era Emma Blake, hija de un director ejecutivo, la mujer que había mentido con cada palabra de su nombre. La ironía, nunca había sido más sincera con sus sentimientos. El viernes por la tarde, la oficina empezó a vaciarse temprano. La mayoría de los empleados se habían ido a las 6. Rachel se quedó, organizando documentos para la preparación de la junta directiva del fin de semana. Emma se quedó en su escritorio, con un nudo en la garganta. Cuando Rachel por fin se levantó y se puso el abrigo, Emma la siguió al ascensor sin decir palabra. Las puertas se cerraron. Silencio. Las luces zumbaron sobre ellas, proyectando un tono dorado sobre el rostro de Rachel. Emma observó su reflejo parpadear en los paneles cromados y, de repente, el impulso fue demasiado fuerte. Tengo miedo, susurró Emma. Rachel giró la cabeza lentamente. No de ti, dijo Emma, de perderte, de contártelo todo y verte marchar. La expresión de Rachel se suavizó, solo un poco. ¿Entonces para qué empezar algo? Emma tragó saliva. Porque no esperaba sentirme así. Y ahora, es demasiado tarde para no hacerlo. Rachel apartó la mirada. Y por un momento, Emma pensó que no hablaría. No sé qué es esto, Emily, dijo en voz baja. Pero pienso en ti todo el tiempo, y eso me aterra más que lo que sea que no me estés contando. El ascensor se detuvo en el vestíbulo. Ninguna de las dos se movió. Entonces, justo cuando la puerta empezaba a abrirse, Rachel salió. Pero antes de irse, se giró y dijo, piensa qué quieres y luego ven a buscarme. Emma no se movió hasta que las puertas volvieron a cerrarse, encerrándola en una caja de aire cálido y frío arrepentimiento. Pasó el fin de semana sola. Su apartamento, antes un refugio, ahora se sentía como una jaula. Se sentó en el sofá durante horas, repasando cada momento entre ellas, desde el primer café hasta el roce en la azotea. Sus dedos se cernieron sobre su teléfono, demasiadas veces, solo para volver a apartarse. Pensó en su mentira, en el riesgo y en la mujer que la hizo querer dejar de fingir. La mañana del lunes llegó cargada de tensión.
Emma apenas durmió la noche anterior. Sus pensamientos daban vueltas en el mismo círculo vicioso, decirle la verdad a Rachel o perderla para siempre. Pero incluso ahora, entrando en la oficina con el abrigo mojado por la lluvia y el corazón en un puño, no se había decidido. Rachel no estaba en su escritorio. Emma intentaba concentrarse, respondiendo a correos electrónicos que apenas podía leer, atenta a cada tic-tac del reloj. A media mañana, Rachel llegó por fin, tarde, con el pelo recogido en un moño despeinado y el abrigo aún pegado a los hombros. No miró a Emma ni una sola vez. Esa fue la primera señal. La segunda llegó después del almuerzo, cuando la oficina bullía con murmullos silenciosos. Emma oyó a alguien decir que el señor Blake había tenido una reunión improvisada con los jefes de departamento esa mañana, sin ella. Conocimiento. Extraño, ya que técnicamente ahora trabajaba bajo la supervisión de administración. La tercera fue como un golpe en el pecho. Rachel irrumpió en el ala de administración justo antes de las 3, con la mirada fría y la mandíbula apretada. Ella sostenía un correo electrónico impreso en una mano, con los nudillos blancos alrededor de la página. Emily, dijo secamente, necesito hablar contigo. Emma se levantó lentamente, con el rugido del pulsar en los oídos. Siguió a Rachel por el pasillo hasta la sala de conferencias vacía. La puerta se cerró tras ellas. Rachel se giró, con los ojos encendidos. Me mentiste, dijo con voz tranquila, pero apenas controlada. Emma sintió una opresión en el pecho. Rachel, Iris Emma Blake, interrumpió, mostrando el correo electrónico. Tu padre te mencionó en esta actualización de la Junta. Dijo, trabajabas aquí de incógnito para comprender la cultura de la empresa. Aprendiendo desde cero, escribió. Emma sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Rachel dio un paso al frente, con el papel arrugándose en el puño. Mentiste sobre tu nombre, tu pasado, todo. No quise hacerte daño, dijo Emma en voz baja. Rachel soltó una risa amarga. Eso es lo que pasa con las mentiras, Emma. Nunca lo haces a propósito, pero lo haces de todos modos. Emma intentó explicar, con las palabras entrecortadas. No quería que me juzgaran por ser su hija. Quería que me vieran de verdad. Quería algo auténtico. Rachel negó con la cabeza y retrocedió un paso. Así que me usaste como parte de tu pequeño experimento. No, la voz de Emma se quebró. Rachel, eres lo único auténtico que he encontrado en este lugar. Nunca esperé enamorarme de ti. Rachel se quedó paralizada. No digas eso, susurró. Es cierto, dijo Emma, cada palabra que nos compartimos, cada momento, significó algo para mí. Rachel apartó la mirada, parpadeando con fuerza. Su voz era tranquila al hablar. Tuviste tantas oportunidades de decírmelo. Tantas noches en las que pudiste haber elegido la honestidad. Tenía miedo, dijo Emma. Eres la primera persona que me ha mirado sin ver el apellido Blake. No quería perder eso. Bueno, dijo Rachel, caminando hacia la puerta, lo perdiste de todos modos. Emma permaneció en la sala de conferencias vacía mucho después de que Rachel se marchara. Su propio silencio resonó más fuerte que cualquier acusación. Para cuando regresó a su escritorio, las cosas de Rachel habían desaparecido, ni taza de café ni cuadernos. Solo una superficie vacía y un vacío donde antes había algo vivo. No regresó al día siguiente ni al siguiente. El jueves, Emma se sentó frente a su padre en su oficina, apenas capaz de sostener su mirada. No autoricé ese correo electrónico, dijo en voz baja. ¿Por qué me expondrías así? Su expresión era ilegible. No eres una niña, Emma. Si quieres jugar en el mundo real, tendrás que afrontar consecuencias reales. Para mí no era un juego. No. Él levantó una ceja. Entonces, ¿por qué les mientes a quienes te rodean?
Emma apartó la mirada. Su padre suspiró con más suavidad. Me recuerdas a tu madre, ¿sabes? Idealista, siempre intentando reescribir las reglas. Emma tragó saliva con dificultad. Ella creía que la gente importaba más que el dinero, entonces demuéstrale que tiene razón. Deslizó una carpeta por el escritorio. La Junta quiere acelerar tu incorporación al equipo ejecutivo. Serás director de operaciones en primavera si aceptas. Emma miró la oferta sin tocarla. Luego se puso de pie. No quiero un ascenso, dijo. Quiero tener la conciencia tranquila. Su padre la miró con expresión neutral. Con eso no llegarás muy lejos. Emma se dio la vuelta y se fue sin responder. Para cuando llegó a casa, llovía a cántaros. Se quedó de pie en la ventana de su apartamento, observando cómo la ciudad se difuminaba tras la lluvia. Su teléfono permanecía intacto sobre la mesa. No le había escrito a Rachel desde el enfrentamiento. Cada palabra que intentaba escribir se sentía demasiado pequeña o demasiado tarde, pero el silencio no arreglaba nada. Abrió un documento en blanco y empezó a escribir, ni una disculpa ni una explicación, solo una carta, honesta, sin refinar, humana. Escribió sobre la soledad de ser hija de un hombre como Victor Blake, sobre cómo la gente la temía o veneraba su nombre, pero nunca la veía. Sobre cómo Rachel la había hecho sentir real. Escribió hasta la medianoche. Luego, con el corazón latiendo con fuerza, imprimió la carta, la metió en un sobre y bajó bajo la lluvia. La dejó en la puerta del apartamento de Rachel. Sin nombre, solo las palabras. Si aún quieres la verdad, aquí la tienes. La lluvia no había parado. Había empapado la ciudad durante 3 días seguidos, convirtiendo las aceras en ríos y las farolas en pálidos reflejos sobre el pavimento resbaladizo. Pero dentro del apartamento de Rachel, solo había silencio. El sobre estaba sin abrir en la mesa de la cocina. Lo había mirado fijamente toda la noche. Cuando lo vio en su puerta, se le encogió el pecho. Reconoció la letra al instante, limpia, cuidadosa, pero llena de vacilaciones. Igual que Emma. No lo abrió enseguida. Una parte de ella seguía enfadada, aún dolorida. Pero una parte más profunda, una parte más tierna, le impidió tirarlo. En cambio, preparó té, se sentó en el suelo, escuchó la tormenta y lo miró como si fuera a desvanecerse si parpadeaba demasiado. Cuando por fin lo abrió, la primera frase la dejó sin aliento. No espero que me perdones, pero necesito que sepas quién soy realmente. Ni el nombre, ni el título, solo la chica que estaba a tu lado en esa azotea y esperaba que la tocaras de nuevo. Rachel lo leyó una vez, luego otra, y luego una tercera, más despacio. Las palabras no eran perfectas. Eran torpes por momentos, vulnerables de maneras que le oprimían el pecho. No había una gran justificación, ni excusas, solo honestidad. Emma había escrito sobre la muerte de su madre, sobre crecer con un padre que sustituyó el cariño por la ambición, sobre sentirse siempre como una sombra en el imperio de alguien, sobre querer, por una vez, ser amada por quien era cuando nadie la veía. Y, sobre todo, había escrito sobre Rachel, cuánto la admiraba, cuánto la anhelaba y cuánto lamentaba cada momento en que había dejado que el miedo se interpusiera en su camino. Al final, a Rachel le temblaban las manos. A la mañana siguiente, regresó al trabajo, no al ala ejecutiva, sino al Departamento de Recursos Humanos. Había solicitado el traslado incluso antes de ver la carta. No quería ver a Emma. Todavía no. Necesitaba espacio, tranquilidad, tiempo. Pero eso no significaba que no pensara en ella. Pensó en ella en el tren, mientras respondía correos, mientras se servía el café y, por costumbre, tomaba una segunda taza que ya no necesitaba. Emma la había decepcionado, pero también había sido la primera persona en mucho tiempo que la hacía sentir reconocida, realmente reconocida. Y eso no desapareció de la noche a la mañana. Emma, por su parte, no había regresado a la oficina.
Había asistido a la reunión ejecutiva de su padre al día siguiente de entregar la carta y había dejado su renuncia sobre la mesa. Me alejo, les dijo, de la junta, del nombre. Necesito reconstruir bajo mis propios términos. La sala se quedó en silencio. Victor Blake no había dicho ni una palabra. Simplemente la miró fijamente como si viera algo que no entendía desarrollarse ante él. Ella salió sin mirarlo 2 veces. Esa noche, Emma empacó una sola maleta y se registró en un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, de esos sin portero ni vistas al horizonte. No le dijo a nadie a dónde iba. Por primera vez en su vida, ya no era la hija de nadie, ya no era un nombre en un edificio. Era simplemente Emma. Y, de alguna manera, esa era la sensación más aterradora y hermosa del mundo. Pasó una semana, luego otra. Ninguno de los dos se acercó, no con palabras, sino en los espacios tranquilos de sus vidas separadas. Algo permaneció. Un martes por la tarde, Rachel se encontró caminando el largo camino a casa, solo para pasar por la cafetería que Emma mencionó una vez. No entró. Ni siquiera se detuvo, pero sintió un nudo en el pecho al ver el reservado junto a la ventana donde solían sentarse juntas durante los descansos. Emma, mientras tanto, había empezado a ser voluntaria en un centro comunitario local, impartiendo talleres de preparación laboral y ayudando a adolescentes con sus currículums. Encontraba consuelo en las pequeñas cosas: arreglar un atasco de impresora sin ayuda, ensuciarse las manos, oír a alguien decir gracias sin saber su apellido. Pero cada rostro que entraba en la sala seguía sin ser el de Rachel. Una tarde lluviosa, casi un mes después de su último contacto, Emma se sentó en un banco frente al centro comunitario. Observó la lluvia caer sobre la calle vacía y dejó vagar sus pensamientos. Lo había renunciado todo: estatus, legado, comodidad. Pero lo único que realmente extrañaba era a la mujer que una vez le dijo que no sonriera antes del café. No sabía si Rachel la perdonaría alguna vez, pero sabía, sin duda, que nunca dejaría de intentar merecerlo. El sol se abrió paso entre las nubes por primera vez en días. Era sutil, una suave luz ámbar que se derramaba sobre los edificios de oficinas, se reflejaba en los cristales y calentaba el frío que dejaban semanas de lluvia. Rachel notó, al salir, que el cielo se estaba despejando. Apretó el papel doblado en el bolsillo de su abrigo, la carta de Emma. La había vuelto a leer esa mañana, lenta y silenciosamente, como quien lee la última página de una novela que no quiere terminar. Las palabras no habían cambiado, pero ahora se habían asentado de otra manera en su interior. El tiempo las había transformado, las había pulido, las había hecho reales. Rachel no sabía exactamente hacia dónde se encaminaba. Un cierre, tal vez, o algo más difícil, algo más aterrador. Pero una cosa sí sabía: tenía que volver a ver a Emma. No en un escritorio, no de pasada, no como Emily la temporal o Emma la Eris. Solo ella. Eran las 6:05 de la tarde cuando Rachel llegó a la vieja escalera. Casi esperaba que la azotea estuviera cerrada, desierta, abandonada como todo lo demás que intentaban ser. Pero cuando empujó la pesada puerta, allí estaba. Emma estaba de pie al fondo de una terraza, con los brazos cruzados para protegerse del viento, con las luces de la ciudad parpadeando tras ella. No llevaba maquillaje, ni abrigo de marca, ni tacones caros, solo un suéter suave, vaqueros y la misma expresión de incertidumbre que tenía el primer día que se conocieron. Rachel respiró hondo y dio un paso adelante. Emma se giró y sus miradas se cruzaron. No intercambiaron palabras durante los primeros segundos. Se quedaron allí, la distancia entre ellas, densa por todo lo que no se había dicho. «Viniste», dijo finalmente Emma. Rachel asintió. No estaba segura de si lo haría, pero volví a leer la carta. La voz de Emma era casi un susurro. Lo decía en serio. Rachel bajó la mirada y luego la volvió a levantar. Su voz era firme, pero no fría. Lo sé. Por eso estoy aquí. Emma se acercó lentamente.
No soy la misma persona que era cuando entré en esta empresa. Y no te pido que olvides lo que hice. Pero te pido que me des la oportunidad de hacerlo bien. Rachel la observó. Renunciaste a todo lo que yo tenía que hacer, Emma dijo. Nada de esto importaba sin ti. Rachel frunció el ceño. Renunciaste a todo tu futuro, Emma negó con la cabeza. No, simplemente dejé de vivir un futuro que alguien más escribió para mí. Rachel se quedó callada, asimilando aquello. No es fácil confiar en ti, dijo en voz baja. Sé que me lastimaste. Lo sé también. Estaban cerca. El viento arreció, alisando los rizos de Rachel sobre su rostro. Emma extendió la mano con suavidad y le colocó un mechón detrás de la oreja. Nunca más te mentiré, dijo. Sobre nada, Rachel no respondió de inmediato. En cambio, se acercó aún más, sus frentes casi se rozaron. Te extrañé, dijo ella, la voz de Emma se quebró. Te extrañé todos los días, el silencio entre ellas cambió, ya no era pesado, sino intenso. Rachel tomó la mano de Emma y entrelazó sus dedos, y entonces, silenciosa y deliberadamente, la tocó. Fue un toque, sin sorpresa esta vez, lleno de intención y certeza. Un toque que no se apresuró a llenar el silencio, sino que lo abrazó. Emma se fundió con él, sintiendo que el mundo se alineaba en torno a ese instante perfecto. Al separarse, Rachel presionó su frente contra la de Emma. No podemos fingir que nada de esto ocurrió. No quiero, respondió Emma. Rachel sonrió con dulzura y seguridad. Entonces, empecemos desde aquí. Se quedaron en la azotea hasta que el cielo se tornó morado, hablando en voz baja sobre el pasado, sobre el dolor, sobre lo que vendría después. Aún no se hicieron promesas, ni declaraciones dramáticas, solo la verdad. Al partir, caminaron juntos, no en secreto, no escondidos, sino juntos. 3 meses después, la ciudad estaba en plena floración. Los últimos rastros del invierno habían desaparecido, y la primavera se había impuesto con su silenciosa insistencia. Los parques estaban llenos de color, los cafés inundaban las aceras, y por primera vez en años, Emma sintió que podía respirar sin el peso de las expectativas ajenas. Bebió su café lentamente. Sentada sola en una mesita junto a la ventana de una modesta cafetería, entre una librería y una lavandería. El espacio estaba tranquilo, no había trajes de negocios ni coches de lujo en la calle. Solo se oía el suave tintineo de las tazas y el suave zumbido del jazz que sonaba por unos altavoces viejos. Un lugar que Rachel había elegido, un lugar al que ahora iban a menudo. Se había convertido en su ritual, los sábados por la mañana, en la misma mesa de la esquina, sin prisas, sin mascarillas. Emma miró el asiento vacío frente a ella y sonrió. Rachel llegaba tarde, pero solo porque había parado a comprar flores. Rachel llegó minutos después, con las mejillas ligeramente sonrojadas por la brisa, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas y eucaliptos envuelto en papel marrón. Para la mesa, dijo, deslizándose en el asiento. No para ti, sonrió Emma. Mentiroso. Rachel se encogió de hombros, sin arrepentirse, pueden ser ambas cosas. Agarró su taza, que ya le esperaba, y dio un sorbo. Emma la observó, todavía un poco asombrada por cómo todo había cambiado y, al mismo tiempo, como todo lo importante se había mantenido. Rachel lo notó. Estás mirando. Eso hago ahora, dijo Emma. Es uno de mis muchos defectos. Rachel ladeó la cabeza juguetonamente. Junto con el espionaje corporativo y el fraude de identidad, Emma se rió. Me reí muchísimo. Y el sonido hizo sonreír también a Rachel. Bromeo sobre el pasado se había convertido en su forma de sanar. Nada forzado, nada culpado. Solo dos personas que cada día decidían seguir adelante. Después del café, caminaron por el pequeño parque cerca de la cafetería. Rachel estrechó su mano en la de Emma sin dudarlo, y Emma sintió un calor familiar que le recorría el pecho. ¿Recuerdas aquella reunión con inversores que preparamos?, preguntó Rachel. Emma asintió.
el que casi me pasó por alto, etiquetando los archivos al revés. Esa es, sonrió Rachel. Me ofrecieron un puesto de consultora la semana pasada. Dijeron que les gustaba cómo mantenía unido al departamento bajo presión. Emma, eso es increíble. Lo rechacé. Emma parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué? Rachel se puso delante de ella, seria ahora. Porque no quiero subir por una escalera que me lleve a un lugar donde no quiero estar. Pasé tanto tiempo haciendo lo que creía que se esperaba de mí. Ya no quiero eso. El corazón de Emma se hinchó. Entonces, ¿qué quieres? La mirada de Rachel se suavizó. Construir algo nuestro, lento, real, quizá un pequeño negocio algún día. Quizá algo diferente. Emma le tomó las manos. Sea lo que sea, quiero hacerlo contigo. Se quedaron allí, en medio del parque, mientras los niños gritaban en los columpios y un perro ladraba a lo lejos, y el mundo se movía a su alrededor, pero no los tocaba. Rachel se inclinó y la tocó, suave, rápido, pero seguro. Emma sonrió contra sus labios. ¿Eso fue por las flores? Rachel dijo, esa fue por amarme después de que dejé de fingir que no lo necesitaba. Más tarde esa noche, cocinaron juntos la cena en el apartamento de Emma, el que había elegido tras dejarlo todo. No era nada lujoso. El fregadero goteaba a veces y el radiador resonaba como si tuviera rencor, pero ahora las paredes albergaban risas, música tranquila y el aroma a ajo y romero, mientras Rachel removía una olla en la estufa. Emma ponía la mesa, tarareando. Se sentía ligera, nada que ver con las circunstancias, todo con la decisión. Cuando se sentaron, Rachel volvió a tomar su mano. «Sabes», dijo, «si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que estaría aquí contigo, me habría reído». Emma sonrió. «Y ahora solo espero no olvidar nunca lo que me costó llegar hasta aquí». Más tarde esa semana, se encontraron frente a una pequeña tienda con ventanas polvorientas y pintura descascarada. «¿Necesita demasiadas reparaciones?», preguntó Rachel con los brazos cruzados. Emma miró a su alrededor. «Tiene potencial, que es como decir, es un desastre, pero estás demasiado enamorado para decirlo». Emma se rió. «Exactamente». Llevaban semanas hablando de fundar algo juntos, una organización sin fines de lucro, un centro comunitario, algo que aportara algo a la comunidad. Este pequeño edificio en una calle tranquila les había caído en las manos inesperadamente. «Podríamos convertir la parte delantera en un espacio de trabajo compartido», dijo Rachel, caminando por la acera, «y tal vez organizar programas de tutoría de fin de semana y tomar café». Emma añadió, «obviamente». Rachel puso los ojos en blanco y sonrió. «Obviamente». Se quedaron en silencio, imaginándolo todo. Entonces Rachel sacó una libretita de su bolso y garabateó algo. Arrancó la página y se la dio a Emma. Emma lo desdobló lentamente. Decía, «Estoy dentro si tú también lo estás». Ella levantó la vista. «Lo soy», dijo. Esa noche, de vuelta en la azotea donde todo empezó, vieron cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Ahora se sentía diferente, no como un escondite, sino como un comienzo. «Solía venir aquí para escapar», dijo Rachel. «Y ahora», Rachel la miró, «ahora vengo aquí para recordar quién era cuando te encontré». Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no cayeron.
Estaba demasiado llena de paz para llorar. Se giró hacia Bechtel, le tomó ambas manos y le dijo, no más mentiras. No más fingimientos. Solo tú y yo. La voz de Bechtel era firme, siempre. Su contacto no era apresurado, apasionado ni desesperado. Era tranquilo, como una promesa.